Estás viendo al Pastor Rocha. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bendiciones. Marcos 16, 14. Marcos 16, 14. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dame un segundito, es que estoy aquí yo en otra versión y yo quiero leer en Reina Valera. Muy bien. Ahí está en sus pantallas, todavía no, ¿o sí? Ahí está, ahora sí. Vamos a leer entonces honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados en la mesa o a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo y no creo que esté jugando Él. Verso 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Hasta ahí nomás, mis amados hermanos. Quiero yo un poquito comentarles mi testimonio, cómo llegué al Señor. En Argentina estaba buscando un cuarto donde rentar y fuimos a visitar justo con mi hermana Silvia a un tío lejano. En Bolivia tenemos la costumbre, no sé si es mala o buena, en fin, nuestros padres siempre nos enseñan a saludar a la gente diciendo buenas tardes tío, buenas tardes tía. Todo es tío allá. ¿Ok? No es como los españoles, che tío, vale. No, tío sí, con respeto de verdad. Entonces teníamos un tío de esos, ¿ok? De paso lleva el apellido de mi mamá o parecido, es Hernández. Entonces, y nosotros fuimos a rentarle parece que me está agarrando alergia, me olvidé tomar mi pastilla ¿cómo se llama? Claritín. Entonces, fuimos a visitarle y dijimos, estamos buscando una habitación para rentar y no sé, y entonces, sí, cómo no, tengo allá una casa que lo puedo rentar, ahí no vive nadie, usted si quiere se puede quedar. Ok, qué bueno, nos invitó, no sé si un café, un té, no me acuerdo, unos mates, pero nosotros fuimos bien tempranito, llegamos como a las 7, 8 de la mañana, y a las 9 nos dice, tenemos que ir abajo porque tenemos culto. ¿Se acuerda acá, Silvia? Entonces bajamos abajo y cabal era escuela bíblica y yo lo miraba y justamente tenía sus cortinas de este color un poco más oscuritos y yo empecé a pensar mal. Dije, ¿en qué religión se habrá metido el tío? ¿No? ¿Qué tendrán detrás de aquellas cortinas? Todo el tiempo estaba yo en eso. El tema que cantaron y el tío empezó a enseñar o a predicar y yo no le presté atención a nada de lo que digo. Yo estaba pensando en qué religión se vino a meter el tío. ¿Qué nueva religión será esta? Entonces, en toda esa manipulación de mi mente, oigo la voz de Dios como nunca en mi vida había escuchado su voz. Y la voz de Dios me dice, te voy a hacer un pastor. No, Dios no sabe quién soy yo. Esa es la voz que yo escucho. Pero yo sigo en mis malos pensamientos, ¿no? Pensando mal del tío, de qué religión se había metido, porque en Argentina hay una corriente de, no sé si llamar brujería, pero allá llaman una corriente de brujería que es Ubanda, que se entró de Brasil. Okay, de hecho, en las iglesias evangélicas, no las de Jesucristo, sino hay unas iglesias que tienen título de evangélicos, okay, los de Pare de Llorar, okay. Allá adentro hacen sus cosas, la gente camina sobre sal y engañan a la gente como usted no tiene idea para sacarle dinero a la gente. De frente roban y la gente tonta entra en esas cosas. Entonces yo pensaba que el tío estaba en una de esas.
Y cuando levantó ofrenda, yo agarré, metí la mano y la moneda más chiquita que tenía. Después que encontré la moneda chiquita, busqué todavía si había otra más pequeña para ofrenda. Entonces, bueno, yo salí esa vez, nos fuimos, nos mostró la casa y donde me iba a quedar. Después de ahí nunca más volví a la iglesia por un mes completo. Por un mes completo, nunca más. Pero sin darme cuenta, yo ya estaba predicando en mi trabajo. Los compañeros de trabajo me dijeron, usted me parece que se metió en el evangelio, me decían. No, nada que ver. Regresé al mes, o un poquito más, la segunda vez. Después, no sé en cómo regresé, digo, para ver cómo está en tío, tal vez ya es rico. ¿Verdad? No sé cómo regresé, pero regresé a visitarlos. Y después la tercera vez que fui fue a los otros mes o 2 meses, y desde la tercera vez algo hizo Dios en mi vida, no lo sé, pero de la tercera vez que fui, empecé a ir todos los cultos. Y mi pastor tenía cultos de martes a domingo. Martes culto, miércoles oración, jueves culto, viernes jóvenes, sábado, y todos los cultos yo no faltaba. Y mi pastor, si no está viendo, él es testigo. Yo estaba en todo. Reunión de damas, yo iba igual. Pero no eres dama, no importa, ¿no? Rehabilitación de prostituta, yo estaba ahí también. ¿Pero qué haces tú? No, yo por sí la duda. Yo estaba ahí, estaba metido en todo lo que el pastor tenía sus servicios, en todo. Y no sé si, porque tenemos la costumbre en Bolivia de siempre ser oficiosos, trabajar, ayudar a la gente, ¿okay? Aunque estas generaciones no hacen nada, pues están mirando que la mamá está sufriendo, cocinando, lavando, limpiando, y los niños están ahí mirando tele, no ayudan, ¿verdad? O sea, la generación del siglo XXI, ¿okay? No ayudan, la generación del Facebook, flojo total. Entonces, yo no sé si porque mis papás siempre me enseñaron a trabajar, o por qué, pero me agarró como un deseo profundo de servir a Dios, y yo serví en todas las áreas de la iglesia de mi pastor. O sea, así que empecé en el Señor. Dios no hizo nada sobrenatural. Ahora que miro atrás, digo, Dios no me sanó de ninguna enfermedad. Dios no hizo casi nada conmigo. Y fui conociendo a Dios a través de la Biblia, mis amados hermanos. Los primeros 2-3 meses no tenía Biblia, y una anciana me miró que yo estaba reojeando. Cuando el pastor leía, yo me sentaba al lado de un hermano que tenga Biblia, entonces yo lo leía así la Biblia. Entonces la ancianita se dio cuenta de eso, ya está en la presencia del Señor ella, y me regaló su única Biblia. Me dijo, usted lo va a dar mejor uso que yo. Ella lo leía con sus lentes y unas letras chiquitas. Esa noche casi me devoró toda la Biblia. Casi lo termino. En una semana me lo terminé toda la Biblia. Después de terminar no entendí nada. Entonces, así fue más o menos mi conversión en el Señor. Fui conociendo a Dios a través de los estudios bíblicos. Por eso yo me muevo mejor en los estudios bíblicos. Y pensándolo bien, digo, parece que Dios no hizo nada poderoso en mi caminar. Había unos jóvenes que decían que habían nacido en el Evangelio como mis hijos, como sus hijos de la gran, como Jalen, por ejemplo, así como Fernando, no conocieron el mundo. Yo conocí unos jóvenes que nacieron, sus papás eran cristianos, sus abuelos habían sido cristianos. Entonces mi pastor traía, ¿no? Por ejemplo, mi pastor traía a un grupo de rehabilitación. Este grupo de rehabilitación iban a todas las iglesias. Los jóvenes eran jóvenes que estaban saliendo de las drogas, ¿no? Y los jóvenes contaban cómo se metieron a las drogas y cómo Dios les sacó de las drogas. Y era impresionante las cosas que contaban, que nosotros nos quedábamos así. Porque había uno que le había vendido todo a la madre, todo. No sacó la tele porque no salía por la puerta, porque la casita que tenía la madre era chiquita. Pero le vendió todo lo que podía para consumir las drogas. Entonces ellos contaban cómo Dios le había hecho los milagros, de cómo ya no tenían lugar en los brazos para seguirse inyectando. Entonces contaban cosas impresionantes de cómo cuando entraban en las convulsiones, algunos se encontraban con el mismo Señor en las meras convulsiones y le decían, no vas a morir, si no te voy a dar vida, usted va a predicar cosas impresionantes. Entonces uno de estos jóvenes a mí me cuenta, ¿no?
Dice que como él nació en el Evangelio, siempre conoció a Jesús en el Evangelio y nunca había probado ningún tipo de pecado, no se drogó, nunca fumó nada, nunca bebió, nada, o sea, nunca había pecado. Entonces él dice, yo siento como que Dios no hizo nada en mi vida. Porque la verdad que nada poderoso he visto en mi familia, ¿no? Porque mis papás nunca se enfermaron, yo nunca me enfermé, yo nunca vi un milagro así. O sea, escucho contar milagros, dice el hermano, grita, milagro, milagro, no camina, ahora camino. Y dice, tal vez la viejita está mintiendo, no sé. Entonces, de joven dice, ¿no? Me empezó a entrar como una desesperación porque yo quería ver la mano poderosa de Dios. Porque yo nací en el Evangelio y todo siempre fue color rosa en mi vida. Pero un día él tomó una decisión y empezó a probarle a Dios para ver si Dios podía hacer algo. Dejó el Evangelio, mis amados hermanos, se fue al mundo y en el mundo se contagió de SIDA. Y cuando se contagió de SIDA, te estoy hablando de aquellos años, mis amados hermanos, que la gente cuando tú decía que tenía SIDA, es como hoy que digas que no tenés vacuna y nadie se te acerca, ¿se das cuenta? Si hoy vos decís que no tenés vacuna, nadie se te acerca. Nosotros hemos notado, mi hijita cumplió años, le celebramos, sus amiguitas de la escuela que descubrieron que sus papás todavía no tenían vacuna, no vinieron. La gente es así. Entonces, cuando la gente se enfermaba de SIDA en aquellas épocas, nosotros teníamos un hermano que tenía SIDA, o sea, 5 filas para allá, 5 filas para allá, 5 filas para atrás, nadie se sentaba con él. Entonces era así, entonces él se contagió de SIDA y para hacerle corta la historia, Dios no lo sanó, él murió de SIDA. Pero él pronunció unas palabras espectaculares. Ahora conozco que Dios es poderoso. Dios es tan poderoso que me tenía en una cuna de oro. Mis papás nunca se enfermaron, yo nunca me enfermé, nunca pasamos necesidad, pero yo no veía esa mano poderosa que tuve que ir a probar la cochinada del diablo. Él volvió obviamente al Evangelio, Dios no lo sanó, él murió, estoy seguro que fue con el Señor, porque la convicción que muchas veces la gente tiene es lo que vale, no es tanto los milagros que uno ve. Escuché otro testimonio de un hindú, de un árabe. Un árabe dice que hace 2-3 años atrás, cuando se acuerdan que el Estado Islámico cortaba cuellos, ¿se acuerdan? Entonces él huyó con su familia, se escapó del Estado Islámico y ciudad que iba, el Estado Islámico llegaba. Entonces él dice que había orado ya a todos los dioses que él tiene, ¿no? A Alá y a los 99 nombres de Alá, le había orado ya. Y ciudad que iba, ciudad que Estado Islámico llegaba. Entonces llegó, dice, él cuenta su testimonio. Él llegó a una ciudad, no me acuerdo cómo se llama, un pueblito. Y su familia había dicho, no podemos caminar más. No habían comido por varios días, no habían tomado agua por varios días. Estaban sedientos, cansados, destruidos. Usted sabe, hermano, cuando alguien te persigue, las fuerzas se te bajan más de lo que usted tiene. Entonces él ya no podía ni caminar. Entonces imagínate, él no podía caminar, su familia no podía caminar. En esa desesperación dice él que hizo una oración. Esta vez voy a orar al Dios de los cristianos. De todas maneras voy a orar al Dios del Padre Abraham. Una persona que nunca nadie le ha predicado, pero en algún lugar ha escuchado de que el Dios de los cristianos, Jesús de Nazaret, es poderoso y hace milagros. Entonces esa noche él dice que cuando la familia estaba en un rincón escondido del Estado Islámico, que dice que estaba no sé a cuántos kilómetros donde ellos estaban y que venían para ese lado. Entonces mientras su familia estaba temblando de frío y todo lo demás, hambriento, sediento, él hizo una oración así sin decirle nada a su familia y le dijo a Jesús, dime qué tengo que hacer. Y oró 2-3 palabras y se dice que se durmió. Y en ese momento tuvo un sueño. Y Jesús literalmente se le apareció y le dijo, no te muevas de este lugar, yo te voy a proteger. Entonces en los sueños empezó a discutir con Jesús y le dijo, el Estado Islámico está a kilómetros. El Estado Islámico no perdona, no importa si eres de su religión, si usted no está con ellos te cortan el cuello. A las mujeres lo violan, usted sabe muy bien mejor que yo todas esas cosas.
Pero cuando se despertó del sueño, él se vio hablando con Jesús en su sueño y que Jesús le había dicho que no se moviera, que él le iba a proteger en ese lugar. Entonces vio que su familia no podía caminar y él estaba cansado. Entonces tomó la decisión: voy a hacerle caso a mi sueño, porque ya le oré a los 99 nombres de Alá y ninguno me ayudó, y se quedó. Y por algún milagro, no sé, vaya a saber qué, el Estado Islámico no llegó a esa ciudad, sino que pasó a la próxima ciudad. Entonces ese le dio un poquito más de confianza y volvió a orar al Jesús que le había guardado esa noche. Y Jesús le dijo: quédate en este lugar y a los 3 días yo te voy a enviar un ángel. Y a los 3 días llegaron, no sé si eran misioneros, gringos, no sé cómo era, pero llegaron hasta donde él estaba, mis amados hermanos, y le sacaron de ahí donde él estaba. Ahorita él está con toda su familia aquí en Estados Unidos. Y él es más cristiano que todos nosotros juntos. Entonces Dios obra de diferentes maneras, mis amados hermanos. En mi caso tal vez yo no vi esos poderes impresionantes como estos. ¿Vieron? Yo no sé cómo llegaste, por eso el título de hoy es ¿cómo llegaste al Evangelio? Yo no sé cómo el Señor te predicó, no sé cómo llegó. De entrada te digo, mis amados hermanos, que son poquitos los buenos predicadores que hoy en día existen. Si usted me dice, mencióname los mejores predicadores, pastor, tal vez te puedo contar 2 o 3 buenos predicadores. John MacArthur, el pastor Julio Álvarez y nadie más. No, buenos predicadores, buenos, no, yo no conozco muchos, son poquitos. Entonces, así que si tú estás en este lugar, estoy seguro que no es porque en este lugar hay buenos predicadores. Estás en este lugar porque de alguna manera Dios obró en tu corazón. Vamos a leer algunos pasajes para que vea cómo iba la gente creyendo en el Evangelio. No siempre habían señales poderosas, algunas veces eran simplemente una predicación. Ok, vamos a leer varios versículos. Entonces vamos a ir a Hechos 2:36. Hechos 2:36. Esto es después que bajó el Espíritu Santo, ¿se acuerdan en Pentecostés? Ok, vamos a resumir. Ok, el verso 36 dice así: cuando Pedro se les empuja a predicar, ¿se acuerdan? Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, había mucha gente, dice, en Jerusalén, y veían que estaban como borrachos hablando. Entonces la gente dice: ¿qué pasa a ustedes? Y entonces Pedro, se burlaban que estaban borrachos. Entonces Pedro se puso de pie y les predicó. Entonces vamos a leer la última parte de esa predicación. Entonces Pedro dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le acusa de asesinos. Al oír esto se compungieron de corazón. O sea, la gente que lo estaban acusando de borrachos. O sea, eso significa se entristecieron de corazón. Ok, y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadió aquel día como 3,000 almas. Fíjense ustedes, impresionante. Y perseveraban en la doctrina en la enseñanza de los apóstoles, y en la comunión los unos a los otros, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Qué milagro ve? Aquí no hay milagro. Simplemente les acusó de asesinos y le dijo: arrepentíos, porque para vosotros es la promesa de Dios. Y creyeron en su palabra, nada más. ¿Se da cuenta cómo esa gente, 3,000 personas, Dios no hizo nada en sus vidas? Simplemente Pedro les predicó, y estoy seguro que predicaba peor que yo, porque por lo menos yo tengo escuela, Pedro no tenía escuela. Obviamente que él es apóstol, ¿verdad? Vamos a leer otro pasaje, Hechos 4:1. Vamos a ir estudiando de a poquito
Porque lo que yo quiero es que usted se encuentra cómo la gente iba creyendo en el Evangelio. Ok, Hechos 4 junio, Pedro y Juan ante el concilio. Cuando Pedro y Juan en el concilio le habían amenazado de que no predicaran en el nombre de Jesús. Los maestros de la ley no tenían que problema que ellos prediquen. El problema es que no prediquen en el nombre de Jesucristo. Todo era el rollo. Entonces, el verso 1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñaran, resentidos estaban de que enseñaran en el nombre de Jesús. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero mira lo que dice el verso 4 y 5. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los que varones era como 5,000. Y aconteció al día siguiente, ya no importa. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, simplemente ellos lo estaban predicando. Vienen los sacerdotes celosos, resentidos, los retienen y a la cárcel. Y la gente se queda ahí con media predicación. Es como que yo esté predicando, mi suegra me llama, me voy, hermano, usted oren y se va. Y usted dice, yo creo en Jesucristo. Así fue. Así de sencillo. Vamos a leer otro pasaje, siempre en Hechos de los Apóstoles, porque ahí está la semilla, esa es la primera iglesia, para que usted se dé cuenta cómo es la iglesia verdadera, no como la religión de hoy en día. La primera iglesia de Jesucristo. Son los meros apóstoles, los 12 apóstoles, ¿ok? O los 11, porque Judas se ahorcó. Hechos de los Apóstoles 13:46. Ya me fui a otro lado, ¿dónde estoy yo? Hechos 13:46. Mira lo que dice aquí. Entonces Pablo y Bernabé, ¿ok? Hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga de una de esas ciudades de los judíos y predicaron, y los judíos lo rechazaron el evangelio, se burlaron de Pablo. Entonces Pablo dice, bueno, en realidad primeramente los teníamos que predicar, y ustedes, ahora que ustedes lo rechazan, nos vamos a los paganos. Verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que sean para la salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyeron esto, presta atención, ¿ok? Los gentiles oyeron esto, se regocijaron y glorificaban a la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Ves algún milagro? Pablo estaba discutiendo con los fariseos simplemente, y los fariseos le dijeron, nosotros no creemos lo que usted enseña. Entonces le dijeron, no, ustedes no enseñan. Bueno, Dios nos dijo que si ustedes no creen, van a creer los paganos. Y los paganos, cuando escucharon esto, empezaron a dar gloria a Dios y creyeron en el mensaje de Jesucristo. Y nada más, no hay nada poderoso, ¿ok? No hay ningún milagro, no veo nada sobrenatural. Vamos a leer dos versículos, dos pasajes más, para que vean cómo era de poderoso todo esto. El siguiente es 17. Capítulo 17, Hechos de los Apóstoles siempre, verso 1 al 5. Dice ahí, alboroto en Tesalónica. Dice ahí, pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, o sea, una iglesia de los judíos, un templo de judíos. A veces el templo de judíos lo llaman sinagoga, y el templo de los árabes lo llaman mezquita, y el templo de los cristianos dicen templo, ¿no? Entonces, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, ¿qué hacía? Discutía con ellos. No como yo que les predicaba más o menos, no, discutía con los fariseos. Imaginen, aquí yo vengo a discutir con ustedes, en vez de predicar. El Pablo dice que discutía con ellos, verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él,
es el Cristo. El Cristo significa el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y algunos de ellos creyeron. ¿Cuántos? Algunos. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarle al pueblo. O sea, Pablo se había metido en la casa de Jasón y querían entrar a la fuerza y sacarlo al pueblo y apedrearlos. Vamos a leer otro pasaje. Muchas referencias, pastor. 17, verso 10, en el mismo pasaje, hasta el 13. Entonces, cuando estaban en Tesalónica, los hermanos lo habían echado a otra ciudad para que no los mataran. Verso 10 dice, inmediatamente, Hechos 17, 10, para André que está poniendo ahí en las redes, ¿no? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, porque lo iban a matar esa noche si no. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, ahora en otra ciudad que se llamaba Berea, y estos eran más nobles que los de que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así como Pablo enseñaba, ¿no? Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Se dan cuenta cómo el evangelio va avanzando? Verso 13 dice, y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Se dan cuenta cómo el evangelio va avanzando, mis amados hermanos? El evangelio es Dios, dice, id y predicad, era el mensaje que hemos leído el primer versículo, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. No estamos aquí mis santos, para hacer grandes milagros, pero Dios puede hacer milagros. Acuérdense que decía, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán y echarán fuera demonios. Eso es el respaldo de Dios sobre nuestras vidas. Amén, pero hasta aquí no vemos nada poderoso, no veo ningún milagro, nadie que se sana. Simplemente la predicación es más poderosa que un milagro. Si Dios le hace un milagro a usted, el ser humano es malagradecido. Se olvida del milagro, como este joven que terminó de SIDA y murió de SIDA, se olvidó del gran milagro en su vida. Era tan grande su milagro que él no lo veía. Es como que usted diga, he visto el universo. ¿Cómo vas a ver el universo, chica? Es imposible que usted vea el universo. En las fotos, la NASA no los dibuja. Nada más, es una idea, pero usted nunca va a ver el universo. A no ser que Dios nos saque del universo, que un día lo va a hacer en el rapto, y usted va a ver el universo. ¡Wow! Tan chiquito el universo. Ok. Vamos a leer la última referencia en Hechos de los Apóstoles 28. Acá sí hay un milagro. Ok. Tal vez no aparece la palabra creyeron, pero sí aparecen los frutos, ok, de cómo creyeron. 28:7, si no me equivoco. ¿Se acuerdan? Yo una vez prediqué de esto. Cuando Pablo va preso a Roma, se levanta una tempestad, ok, y no comen por varias semanas, pero caen en una isla, temblando de frío. Pablo levanta unas ramas para avivar el fuego, a ver si puede secarse, y sale una suegra, no era suegra, era una culebra. Sale una culebra, le muerde de la mano y fuera diablo lo tira. Todo parecía que iba mal, ok. Entonces vamos a leer después de eso lo que viene. Dice, en aquel lugar había propiedad del hombre principal de la isla, llamado Publio, ok, no Julio, Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Así como quien dice, yo te voy a sanar. Y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias.
Entonces acá no vemos la palabra creyeron, pero vemos que cuando ellos ya se iban a ir hacia Roma, ok, le consiguieron un barco y le llenaron de sustento el barco la gente que creyeron en los milagros que Pablo hacía. Así es como la gente, mis amados hermanos, cree en el Evangelio. Así de sencillo. Algunos otros, como este árabe, soñó con el mismo Jesús y el mismo Jesús, mis amados hermanos, le habló, le dijo que se quedara allí, que confiara en él y que le iba a enviar unos ángeles. Eran unos misioneros que por suerte llegaron ahí y lo sacaron, lograron sacar él. Sí, logró llegar a Estados Unidos. Obviamente ahora está predicando a Dios, congregándose en una iglesia con los gringos. Pero en la gran mayoría de las veces, la gente que cree en el Evangelio, cree en la manera más sencilla. La palabra de Dios es más poderosa, que cambia pensamientos, que cambia nuestros corazones. Amén. Entonces, ahora vamos a ver la siguiente ventanilla, mis santos. Permítanme aquí. Ok. ¿Cuál es la siguiente ventanilla, André? Ahí está. La condición, mis amados hermanos, es permanecer firmes. Una cosa es creer en el Evangelio y otra cosa es permanecer en el Evangelio. Una cosa es creer en el Evangelio y otra cosa es permanecer en el Evangelio. Para esto quiero leer un pasaje bíblico en 1 Corintios 15:1. ¿Ok? 1 Corintios 15:1. ¿Están ahí? No, no está ahí. Mire lo que dice aquí. Pablo dice a los corintios que habían creído en el Evangelio, así como todo lo que hemos visto hasta ahora. Además os declaramos, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraréis, le dice Pablo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Fíjense ustedes, la condición es permanecer y retener las enseñanzas de la palabra del Señor. Si no, creísteis en vano. De nada sirve que Dios haya hecho un milagro en tu vida, de nada sirve que la predicación, que muchas veces, como la predicación del apóstol Pablo, de este predicador que yo te mencioné, a veces yo también me gozo con las predicaciones del pastor Julio. Ok, una predicación que nunca me olvido es cuando él predicó de su sobrino, que tanto Dios le decía, cree en el Evangelio, ok, que no creía, y ahora que le cayó, no sé, algo que estaba haciendo una cueva, le cayó la montaña encima, le quebró la espalda, le canta a Dios con una silla de ruedas. Otra muchacha que se burlaba de su papá, que era pastor, y metía a su novio por el costado de la iglesia, y tuvo que pasarle un autobús por la pierna, y ahora sin pierna alaba a Dios. Esa es la predicación, yo nunca me olvido, mis amados hermanos. Entonces, esas predicaciones son los que impactan a las personas. El problema es que no importa cómo hayas creído en el Evangelio, la cuestión es cómo, si usted está reteniendo lo que estamos enseñando en este lugar o no. Por eso Pablo le dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, de lo contrario, creísteis en vano. De nada sirve, mis amados hermanos, que usted haya creído en nuestro Señor Jesucristo, que usted sea bautizado, que usted haya llegado a ser líder y pastor si quieres, pero si no retiene las enseñanzas que los pastores, que los maestros, que los líderes enseñamos, has creído en vano y no serás salvo. ¿Ok? Eso es lo que dice. Sigo leyendo un poquito más. Verso 3. Porque primeramente os hemos enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún. ¿Tienen dudas? Pueden preguntar. Hay mucha gente viva que lo ha visto a Jesús resucitado. Y de otros ya duermen, o sea, algunos ya han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos,
como a un abortivo me apareció a mí. Acuérdense que cuando Pablo era perseguidor de la iglesia, cuando él iba persiguiendo a la iglesia, creyendo que él estaba sirviendo al Dios del Antiguo Testamento, se le aparece Jesús. Esa conversión, mis amados hermanos, es espectacular. ¿Cuántos de ustedes les gustaría una conversión como la del apóstol Pablo? ¿Verdad? Que te caigas del caballo, que una luz te implante y que Jesús mismo se te ponga por delante y te hable. Y tú levantes la cabeza y le digas, Señor, ¿quién eres? Y Jesús diga, soy yo, Jesús, al que tú persigues. ¡Wow! Es una conversión espectacular. El problema es que tenés que quedar ciego por 3 días y después vayas a saber cuáles son las secuelas. Y después te haces apóstol. ¿Verdad? Después, por último, me pareció como un abortivo a mí, dice el apóstol. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál era la condición? Permanecer. Permanecer, retener la enseñanza, mis amados hermanos, que los pastores, que los líderes lo traemos con gran sacrificio. El hermano Ander predicó el domingo pasado, me hizo la gaucheada, como dicen en Argentina, ¿ok? Y no sé cuánto tiempo le tomó prepararse. Pero si a usted le cabe dudas, ¿por qué no se ha hecho una predicación usted en este lugar el próximo domingo? Ahora, usted puede venir a pegar un par de gritos aquí adelante, pero si hay temor de Dios en tu corazón, entonces usted como mínimo va a saber que usted cualquier cosa no puede hablar. Entonces como mínimo va a ir a orar a Dios, preguntar a Dios, después va a leer los versículos bíblicos para que no pase el ridículo. Amén. Entonces da mucha tristeza cuando los hermanos, uno le enseña y los hermanos no, parece que uno le habla a la silla. En una ocasión uno de ustedes me hizo un gran daño a mí. Les voy a ser sincero. No, pero sí me hirió en mi orgullo tal vez. Dios siempre trata de enseñarnos, de hablarnos de cómo va la iglesia, porque de eso se trata, porque la iglesia es de Cristo, y nosotros somos su empleado, su siervo, su esclavo de Dios. A veces venimos los pastores, el siervo de Dios. ¿Saben lo que significa la palabra siervo? Siervo significa esclavo, sirviente, empleado, cholero en El Salvador, si quiere. ¿Ok? Somos choleros de Dios. Entonces nosotros los choleros de Dios, los pastores servimos y enseñamos, entonces Dios nos va dirigiéndonos. Dámelo, ya no le des tanta maseca a los hermanos, dale, no sé, otra hierba. Entonces Dios me había hablado puntualmente de algo, ¿no? Y empezaba yo a enseñar de eso y esto y esto y esto, pero veía a la hermana o al hermano y no se componía. Pero Señor, ya tantas veces solo de eso. Ustedes no se dan cuenta, pero yo durante un tiempo le di guacha, como dicen los argentinos, le di con todo sobre un tema puntual, pero la persona no recapacitaba. Y un día invitamos un pastor aquí y viene y predica exactamente lo mismo que yo. Entonces la hermana se me acerca y me dice, hermano pastor, ¿sabe qué? Confesar algo? El Dios me habló en mi corazón. ¿Qué te dije, hermano? Me dijo esto y esto y esto. Y eso está predicando todo un mes entero yo. Te voy a dar nomás como rondamos. Yo me fui a quejar con Dios. Entonces Dios me dijo, lo importante es que entendió o no. Lo importante es que entendió y listo, that's it, te libraste. Entonces, hay muchas decepciones a veces los pastores cuando ven que los hermanos no cambian. Mis amados hermanos, da rabia. Da rabia. ¿Ok? Siguiente ventanilla. Da gusto ver a los hermanos firmes en la fe. Ah, qué lindo ver a los hermanos cuando están firmes en la fe. Amén. Vamos a leer en Juan, segunda de Juan, capítulo 1, verso 4. Segunda de Juan 2, 4. Aunque no tiene capítulo, ¿no? Miren lo que dice el apóstol Juan
a una hermana, parece que había una, no sé si pastora, no sé, pero mire, está ahí. Dice, el apóstol Juan escribe a una persona y le dice, mucho me regocijé porque he visto o he hallado a alguno de tus hijos, ¿no? Andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. O sea, el apóstol Juan andaba en esos viajes misioneros de id y predicad, y en eso se encuentra con un grupito de hermanos de Libertad Sin Fronteras, y lo ve a los hermanos y dice, pero esto es tan espectacular, le voy a escribir una carta al pastor, y de hecho le escribe una carta de, ¿cuánto? De 13 versículos, y le dice estas impresionantes palabras en el verso 4, dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. ¿Cuál es el mandamiento, mis amados hermanos? Que andemos en amor los unos a los otros, que nos amemos, que os ámense los unos a los otros, así como yo os he perdonado, perdonad de la misma manera. ¿Cómo nos perdonó el Señor Jesucristo nuestros pecados? Mis amados hermanos, no nos preguntó si nos íbamos a arrepentir o no. A mí no me preguntó, mis santos. Tal vez a usted le preguntó, pero a mí no me preguntó. Y sin embargo me perdonó hace 2000 años. Entonces Jesús, así como yo te perdoné, perdona a los hermanos y ámalos. Entonces cuando usted no perdona a los hermanos que le ofenden, mi santo, usted no está haciendo como Jesús mandó. Y acá, este grupito de hermanos que estaban lejos de su iglesia, lejos de su ciudad, y se encuentran con el apóstol, y el apóstol los observa, y le dice, wow, qué lindo es ver a los hermanos andando conforme a la verdad, los hermanos que se esfuerzan para servir a Dios, que se esfuerzan para venir temprano a la iglesia, y si ya salen del trabajo, aunque sea tarde, pero vienen. Mi pastor es testigo que yo llegaba todavía con mi ropa de trabajo, del trabajo, y llegaba, ya el culto ya había terminado, el pastor ya había orado a todos, ya estaba mi pastor levantando la silla, algunos hermanos, pastor, óreme por lo menos, porque tal vez un demonio se me pegó hoy. Y mi pastor me oraba. No una vez, cientos de veces hice así. Cuando el culto ya había terminado hace horas, pero yo igual iba al culto. Okay, eso andar en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es cuando los hermanos, mis santos, qué lindo es, fíjense ustedes, vamos a sacar de la iglesia y lo vamos a llevar a la familia. Qué lindo es cuando tus hijos entienden lo que tú le hablas. Qué lindo es cuando usted le habla a sus hijos y sus hijos obedecen. Una vez mi mamá, había un muchacho que se había emborrachado en mi pueblo, siempre me acuerdo de eso, porque fue la mejor enseñanza en mi vida. Porque ya estaba yo entrando, a los 13 años ya empecé a empezar a probar las bebidas, a los 13, 14 empecé a probar cigarros, porque ahí decían, ¿eres hombre o no? ¿Sigues hablando como niño? No, porque yo creo como a los 15 cambié de voz. Entonces a los 13, 14 nos empezaban a dar bebida y cigarro y todo eso, entonces yo estaba en eso. Y mi mamá un día me llama y dice, mira ese joven, y había un joven, se había emborrachado, ya un joven de la más edad, creo que de la edad de Silvia, se había emborrachado y se había vomitado y se había caído sobre su vómito y se había quedado dormido ahí. Entonces, y estaba cerca de mi casa, media cuadra, un poquito más allá. Entonces mi mamá dice, vení. Esas mamás sabias, me dice, mira aquel joven, me dijo. Mira, está sobre su vómito y nadie sabe si está vivo o muerto. Y una noche fría. El alcohol que corría en las venas parece que le mantuvo caliente y no murió de frío. Entonces, si usted anda por ese camino, un día te van a encontrar así. ¿Y vos te cree que yo voy a estar contento yo cuando te encuentren así? Si usted va a andar haciendo lo mismo que ese muchacho, así va a amanecer. Nunca más probé ni alcohol, ni cigarro, nada. Nunca más. Entonces, es lindo cuando tus hijos te obedecen. Pero si usted le habla a tu hija, a tu hijo, y le dice, hija, no vaya a tener novio a los 16, a los 17, porque si usted se preña, usted olvídese de los estudios. Y usted le explica de una y de la otra manera, y a los 17 te llega
con la bendición de que va a ser mamá. ¿Cómo se siente usted? Si no es su hija, su hijo, pues, que a los 18, 17, 16 va a ser papá. ¿Cómo se siente un padre de familia destruido? Igual nos sentimos los pastores cuando enseñamos a los hermanos de una manera y de otra manera, tranquilo que él me va a ayudar a predicar. Y después los hermanos hacen otra cosa. Nos sentimos destruidos. Muchos pastores los he visto destruidos porque sus líderes hacen cosas que... ¿Pero de dónde aprenden estos? Pero cuando encontramos a líderes como el apóstol Pablo encontró acá a un grupo de hermanos, da mucho placer ver a nuestros hermanos que andan bien. Andan bien. Andan bien. El otro le decía yo a Jonathan, este muchacho pinta bien, tiene futuro, le decía. ¿No? Jonathan, si usted se mantiene firme, tiene futuro. Pero si usted se sale, ¿no? Igual nuestros jóvenes, André, pintas bien, chico, pintas bien. Hay futuro para ustedes. Hay futuro, ustedes tienen muchas ventajas que los que yo no tenía. Hoy tenemos la mejor generación para estudiar la Biblia. La mejor. En mi época, para comprarse una Biblia, usted tenía que trabajar una semana. En la iglesia donde yo que conocí al Señor los primeros años, no todo el mundo tenía Biblia. Olvídese un diccionario bíblico, eso ni soñar. Hoy en mi biblioteca hay como 1500 libros. Y usted tiene a un clic. Estamos en la mejor generación. Muy bien, ya voy a terminar. Da gusto ver a los hermanos bien, pero da tristeza ver a los hermanos lejos de la verdad. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿No estamos ahí? Vamos a leer, mis santos, en Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Porque los apóstoles también tenían esas decepciones de las que estoy yo hablándoles. No, aquí no. Mira lo que dice el apóstol aquí a los hermanos de los Gálatas. Mira lo que dice Pablo. Presta atención a lo que Pablo va a decir. Estoy maravillado. ¿Cómo se maravilla usted? Va a decir, wow. ¿No? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto no se habían ido al mundo, pero habían abrazado un evangelio diferente del que los apóstoles les habían predicado. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el verso 8 se echa una maldición al apóstol porque no es para poco el asunto. Mas si aún nosotros un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso significa maldito. Pero no maldito en el sentido te maldigo, sino en el maldito que no vale ni para basura. Porque da mucha impresión, mis amados hermanos, cuando la gente te sale con cada rollo, mis santos, con cada cosa, diga, pero ¿quién? No, eso no fue Dios. Es muy importante mantenerlos en la enseñanza de nuestros pastores. Mire, vamos a hacerlo sencillito, esto no quiero yo tirar indirecta nada, vamos a hacer sencillito. Si usted está en este lugar es porque Dios le habló en tu corazón o usted es un idiota. ¿Sí o no? Si tú estás en este lugar es porque Dios te habló en tu corazón. Dios hizo algo, no lo sé yo, pero Dios hizo algo. Entonces, si tú no eres fiel a eso que Dios te dijo, a esa revelación que tú sentiste en tu corazón, como los demás que hemos visto que han creído con simples predicaciones, no había milagros, simplemente una predicación, y ellos creyeron. Y después de manifestar esa creencia a ese mensaje de tu pastor, del apóstol, y usted cambia de manera de pensar,
usted está, mis amados hermanos, haciendo cosas que no van. Usted se ha metido, como el apóstol dice, tal cual sea anatema. En el capítulo 3, verso 1, léalo en su Biblia, no lo quiero leer yo, pero los insulta el apóstol, los Gálatas. Y los insulta de la peor manera. Porque no era para poco. Porque no era para poco después de que un apóstol los haya instruido en el Evangelio y que los Gálatas le habían salido con otro rollo. Por eso dice, estoy maravillado. La verdad que ustedes son impresionantes. ¡Wow! Le dice. Entonces, mis amados hermanos, tú estás en este lugar, Dios te habló. Si tú vino por 2 veces consecutivas a este lugar, es porque Dios hizo algo con tu vida. No creo que sea tan tonto, ¿no? No creo que... o algunos de ustedes van 2 veces seguidas al mismo restaurante donde los tratan mal. Con mi esposa fuimos a un McDonald's. La primera vez le atendieron mal a ella, la segunda vez fuimos conmigo y nos atendieron mal. Nosotros seríamos unos estúpidos si volvemos otra vez a McDonald's. Le ordenamos un hamburguesa large, no sé si no tenían, y nos metieron un montón de hamburguesas de las chiquitas. Estos son hispanos. O sea, nos faltaron el respeto, hermano. ¿Usted cree que yo voy a volver a ese restaurante? ¿Me entiende? Pero si en un restaurante me tratan bien, como a un restaurante al que yo más o menos visito, ¿verdad? Y me tratan bien, me tratan súper bien. Ángel y Ivanita son testigos que a veces me acompañan ahí cuando hacemos los eventos con los líderes, ¿no? Entonces uno da placer. Entonces en un lugar donde me tratan bien, donde me sirven una buena comida, pero yo no puedo hablar mal de ellos y salirme e irme a otro lado. O sea, uno tiene que ser congruente con sus convicciones, con lo que aprende. Los Gálatas habían aprendido el verdadero evangelio del apóstol Pablo y no mucho tiempo después le salieron con otro rollo. ¿Ok? El siguiente versículo lo dice eso. Mira lo que dice el siguiente versículo en Gálatas 4:11. Gálatas 4:11. Para que vean cómo Pablo se lamenta y dice, lamentablemente con ustedes me temo que haya trabajado en vano. Ahí está, 4:11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado, ¿no está ahí? Oh. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, es posible predicarle una iglesia por un montón de tiempo, por 1 año, por 2 años, y después que la iglesia completa cambie, sí es posible. Es posible, porque los Gálatas habían cambiado. Verso 3 los insulta el apóstol, lo llama tonto ustedes, Gálatas tontos. La palabra correcta que usa ahí es estúpidos. Esa es la palabra exacta, porque la Reina Valera es muy educada cuando habla. Dice, Gálatas estúpidos, le dice. ¿Cómo es posible de que yo les he hablado y ustedes han recibido el perdón de sus pecados? Levante la mano el que ha recibido el perdón de sus pecados en este lugar. Si Dios todavía no te perdonó, tranquilo, Dios después te puede perdonar, pero los que sí sienten que Dios les ha perdonado sus pecados, levante la mano así como señal, ¿ok? Y que Dios está mirando tu mano. Después de que el Señor te ha perdonado tus pecados, usted no le puede salir con otro rollo a Dios. Usted no puede salirle con el rollo de que escuchó un apóstol que si usted le envía $100, él te va a enviar el perdón de Dios. Si usted sale con eso, mis amados hermanos, yo te tengo que escribir el capítulo 3 de los Gálatas. Y cuando Dios te perdonó, ¿te pidió plata a Dios?
¿Te pidió ofrenda Dios? ¿Te pidió diezmo Dios? ¿Te pidió algo Dios? No te pidió nada. El evangelio no se trata de finanzas. Y eso lo tengo bien en claro yo. Siempre lo digo, el primer año como empezaba la obra, no hemos levantado ni un centavo de ofrenda. Porque sabía muy bien a dónde Dios nos ha llamado. Pero hoy en día hay evangelio, mis amados hermanos, donde si usted no envía dinero, ellos no te envían su perdón. Si usted no hace pacto con ellos, la gente no recibe milagros. Hoy es la peor generación, no tanto para los cristianos, para los que están fuera del mundo y no conocen a Cristo, porque no saben a qué pastor van a creer. Porque hoy en día hay 80,000 millones de pastores predicando un mensaje tan igual, pero todos diferentes a la vez. ¿Cómo sabes tú, amado amigo, que me ven en las redes sociales, que lo que estoy predicando es verdad? ¿Cómo sabe él? ¿Cómo sabe él que lo que yo estoy predicando es verdad o es mentira? No hay manera, es la peor generación para salvarse. Es la peor generación. Hoy en día hay apóstoles, pastores, profetas, arcángeles, serafines, patriarcas y ya no se sigan poniéndose títulos. Estaba chequeando una conferencia, no sé si era de líderes, algo así, que se va a hacer en uno de los estados aquí, en uno de los estados lo compartía al cuerpo oficial. $355 cuesta ir a escuchar a esos perdidos. 355 por persona. Y se llena el edificio de 5,000 personas. Es un big business predicar el evangelio para ellos. Pero yo te pregunto a usted, ¿cuál de los 12 apóstoles, los 11 más el apóstol Pablo, anduvieron en un carruaje? ¿Cuál de ellos se quedó en un hotel por lo menos de 1 estrella? Por lo menos de 1, no de 5, por lo menos de 1. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos tenía casa? ¿Cuál de ellos la pasó bien? Ninguno la pasó bien. Pero hoy los falsos predicadores es big business para ellos. Y los Gálatas se habían encontrado con ellos y le habían pintado un evangelio cool. Cuando el apóstol llega a la iglesia y se encuentra, pero no era así como el que enseñé yo. Y a la hora de la alabanza vinieron, no sé si con minis a cantar las hermanas. Yo no sé qué hacían, no sé. No da, pero el evangelio que estaban practicando es totalmente diferente. Entonces Pablo dice, me temo que con vosotros haya corrido en vano, porque esto no es lo que yo les enseñé, mis amados hermanos. Vamos a seguir un poquito más. Ya termino, les prometo que termino. Ahora, la iglesia tiene que entender una cosa. Ok, a ver si lo puedo poner esto aquí. Las tribulaciones son parte de la vida cristiana. ¿Ok? Tú tienes que saber eso. Que las tribulaciones, mis amados hermanos, son parte de la vida cristiana. O sea, si en el evangelio usted no va a sufrir, usted no va a tener problemas, no es el verdadero evangelio. Creo que Jesús dijo a una de las Marías, ¿qué le dijo? Si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Nosotros somos los árboles secos. ¿O usted cree que es verde? O sea, si a Jesús lo crucificaron, ¿qué espera a nosotros? Pablo le dijo a Timoteo también, los que quieran vivir una vida cristiana piadosa como Dios manda, padecerán persecuciones. El evangelio de los Estados Unidos es uno de los peores evangelios. Porque aquí usted viene con su auto. Y si no tiene auto, tiene transporte. Aire acondicionado, ropa limpia. El que está sentado al lado tuyo oliendo a perfume. Es un evangelio cómodo.
A veces a mí me da pena pedirle cosas a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay pastores en la India que comen con un plato al día. Entonces a mí me da vergüenza pedirle cosas a Dios, sinceramente. ¿Cómo yo lo puedo pedir a Dios, mis amados hermanos? Una bendición, por ejemplo, como una casa. Muchas veces le digo, Señor, cuando yo sé que los pastores están en India, están durmiendo bajo los árboles. Claro, el que no es crecido espiritualmente dice, bueno, su Dios debe ser chiquito, ¿sí? Déjame decirte que Jesús también durmió bajo los árboles. Jesús dijo, las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido, yo no tengo una almohada donde poner mi cabeza. Ahora, eso no significa que el evangelio es pobreza. También Dios bendice. Y bendice en abundancia. Pero cualquiera sea su situación, mi amado hermano, aprenda a confiar en Dios. Si Dios le ha bendecido de una manera sobreabundante, da gloria a Dios, ora a Dios con tu riqueza. Si Dios ha decidido que usted va a ser pobre, ora a Dios con su pobreza. No se queje. Convénzase primero, pregúntale a Dios si este es el estilo de vida que Dios quiere que vivas. Y cuando Dios le dice, sí, yo quiero que vivas así, bueno, sé feliz con ese estilo de vida. Un hermano, no de este lugar, de una iglesia lejana, me dice, yo no soy feliz con mi esposa, me dijo. Yo no me quería casar con ella, yo me quería casar con aquella chica. No, y él sigue soñando con esa mujer. Entonces yo le pregunto, pero usted le preguntó a Dios. Sí, yo creo que escuché la voz de Dios, que sí. Bueno, entonces feliz con tu, no sueñes con cosas que no son para ti. Hay gente que desean cosas que no son para uno. O sea, las tribulaciones, mis amados hermanos, las tribulaciones son parte de la vida cristiana. Yo no quiero venderles un evangelio barato. Yo no los voy a mentir, mis amados hermanos. ¿Saben? Porque si yo les miento, hay un infierno eterno esperándome si yo les miento a ustedes. Acuérdense que para los pastores falsos la condenación es doble. Y los que engañan a los hermanos en las redes sociales pidiendo ofrenda, diezmos, los falsos, ellos saben muy bien dónde van a ir, pero lo quieren pasar bien aquí. Y yo prefiero pasarla mal aquí y pasarla bien allá. Porque aquí la vida, ¿cuánto puede durar? ¿Cuánto puede durar una vida aquí, mis amados hermanos? No sé. ¿100 años? ¿Alguien piensa vivir más años de 100? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Vamos a leer en Hebreos 10:32. Hebreos 10:32. Lo voy a poner acá porque acá se ve mejor. Y este pasaje nos va a partir el alma. Hebreos 10. Wow. 10:32, sí. Vamos a prestar atención a este pasaje que está impresionante. A mí me asustó. Mira lo que le dice el escritor de los Hebreos a los hebreos. Dice, pero traed a la memoria, dice a los hermanos de Hebreos, recuerden lo que les voy a decir, traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, después de haber creído en el evangelio, ¿está ahí? Pero hablen, hermano. Bebé que no llora no mama. Hermano, no se ve. Voy a volver a leer, perdón. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones,
fuisteis hechos un espectáculo. Y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en la situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fíjense ustedes, en los tiempos de Jesús, hoy en día no es tanto, pero en los países árabes sí, pero en los tiempos de Jesús, cuando usted creía en el Evangelio, si crucificaron a Cristo, ¿usted qué cree que hicieron con los apóstoles? Todos murieron con la cabeza cortada. Entonces la gente que creía en el Evangelio, mis amados hermanos, sufrían persecuciones, padecimientos. El verso 33 dice, por otra parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos un espectáculo. La gente se burlaba de ustedes. Y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Verso 34. Porque por los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, le quitaban sus casas a los cristianos de los hebreos, y contentos los condenados. Estaban contentos porque sabían que tenían una vida eterna. No importa, nos quitan una casa, ahí tenemos una patria celestial. La gente se burlaba. Hoy en día la gente se sigue burlando. ¿Te hiciste evangélico? Ya te toca ir al culto, ¿ah? Eso usted tiene que sufrirlo. Si usted recibió una revelación de Dios, tal como le leímos, usted creíste en el Evangelio, usted lo va a sufrir. Y Dios lo permite. Dios lo permite, mi amado hermano. Dios lo permite. Para ver si usted es genuino o es falso. A usted lo tienen que pasar la tacha de lapicero si es un billete falso o no. Si usted es falso, en las primeras burlas, en los primeros problemas, en las primeras tribulaciones, usted va a dejar de venir a la iglesia. El pastor te llamará 1 o 2 veces, pero después de las 3 veces el Señor me dirá o dirá al pastor, ya no lo llames porque es un billete falso. Nosotros no, yo me lamentaré, ¿no?, por una silla vacía más, pero otro hermano ocupará tu lugar. Y el Evangelio seguirá avanzando en medio de las tribulaciones y los sufrimientos. Y así fue por 2000 años. Siguió avanzando. Mucha gente ha llegado al Evangelio por los milagros. Jesús le dijo, ustedes me siguen porque comieron bien conmigo cuando los multipliqué los panes y los peces. Verso 35 es lo tremendo, fíjense ustedes. Ay, miren lo que dice el verso 35. ¿Está ahí? No perdáis, el escritor le dice, ¿no?, a esta gente que había perdido su casa, había sufrido los vituperios, las burlas, las tribulaciones, y el verso 35 le dice, no pierdan pues vuestra confianza que tienen grande galardón. Los hebreos sabían que su confianza tenía grande galardón, por eso le dice, no pierdan esa confianza. Y el verso 36, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. La pregunta, ¿vino? ¿Vino para ellos Jesús? ¿Cuánto tiempo esperaron? Si el capítulo terminara ahí, es una mentira lo que está ahí. Parece que lo está engañando. Esperen un poquito. Han sufrido mucho. No pierdan su confianza. Es como que yo les diga, no pierdan su confianza. El que ha de venir vendrá. Ya no va a tardar. Falta 2000 años. Sufrieron despojo, burlas, vituperios, azotes, cárceles, sufrimientos, pérdida de sus bienes. Y el predicador le dice, tarda un poquito para que venga su Salvador, su galardón.
Y nosotros somos testigos que no vino. 2000 años pasaron y todavía Cristo no vino. Parecería que le mintieron a ellos. Si este capítulo terminara ahí, es un fracaso el Evangelio. Pero ¿cómo sigue el siguientes 2 versículos? Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Y culmina el capítulo diciendo, mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En este último año yo he predicado más que nunca de la venida de Cristo y siento que Cristo está a las puertas. Y si usted está sufriendo de alguna enfermedad, yo te puedo decir, hermano, si Cristo no te sana, espere un poquito. Ya merito construir en el templo de Salomón y Cristo, todo rato nos vamos. Pero cabe la casualidad que Cristo tarda otros 1000 años más. Y usted va a sufrir su cáncer, va a morir de cáncer y no se va a sanar. Parecería que el escritor los está engañando. Porque esta gente, mis amados hermanos, no vieron el socorro de Dios. No vieron. Murieron esperando a Cristo. Y hasta el último día de sus vidas confiaron en Cristo. Y muchos de ellos murieron asesinados por el Evangelio. Y muchas veces nosotros nos desanimamos porque la suegra no nos acepta para la hija. Muchos de nosotros nos desanimamos porque el Trump levantó otro muro. Si hay una iglesia que no se puede quejar, es la iglesia de los Estados Unidos. Tal vez la de Latinoamérica se pueden quejar un poquito, pero la de los Estados Unidos no se puede quejar. No nos podemos quejar. Último, y termino, eso siempre lo digo yo. Pero esta vez es verdad. Hebreos 2:1. Yo le dije a mi esposa, cuando usted cree que ya tardé mucho, salga con los niños. Y eso es exactamente lo que hizo ella. Ok. ¿Está ahí o no? Sorry. Termino con esto. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ay, esa parte no se ve. Dame un segundo si puedo yo corregir. A ver, dame un segundito. A ver. Tengo que elegir un color oscuro para que se vea. Ahí está un poquito. ¿Cómo escaparemos? Ay, se me borró. No se ve bien, ¿verdad? Lo voy a leer. Ese versículo que se ve muy resaltado. En mi tablet se ve bien, pero yo sé que ahí se ve. Ok. Ahora, si está alguien ahí, lea en voz alta para que los hermanos y vayamos temprano a casa. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Sí? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo.
Hebreo nos dice, pongan diligencia en las cosas que han escuchado. No sea que nos deslicemos, deslizarse, mi amado hermano, no es algo que usted, no, usted se desliza. ¿Alguna vez alguien se desmayó? Cuando usted se desmaya no es que se da un plomón. Usted se desmaya. Yo una vez me desmayé en la escuela, ¿no? Estaba yo en el himno nacional o himno a la, no sé, estaba un himno al final y ya empecé a sentir oscuro. Mi cuerpo sentía como que, por cierto, me agarré del hombro del compañero adelante y empecé a decir, me deslicé. Los problemas, las dificultades, los afanes de esta vida, wherever, ocupan tanto nuestra mente que un poquito más voy a trabajar, 1 horita más, 2 horitas más. No va a la iglesia, pero no me voy a casar, solo es novia. Los pastores nos cansamos, ¿no? O sea, no te cases con un mundano. Y la gente no obedece, no sé para qué enseñamos, pero igual la gente se casa con un mundano. Yo se lo he dicho a un muchacho, no te cases, vas a tener de suegro al diablo. No tiene papá, no, pero sí, pero el otro es el diablo. Porque si ella no es cristiana, es su papá es el diablo. Pero igual se casan. Entonces la gente se va deslizando. Lo más lindo que Dios dice que testificó juntamente. Primeramente Jesús nos anunció, después los apóstoles, después los que oyeron, después sus pastores. Y Dios, juntamente con los que predicamos, testificó con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu. O sea, si tú estás aquí, Dios hizo algún milagro en tu vida. Si no hizo un milagro, te dio el repartimiento de su Espíritu. Algo hizo contigo. Si Dios no hizo algo contigo es porque Dios está mintiendo. Porque yo estoy obedeciendo lo que hemos leído el primer versículo. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso es mi deber. Y el deber de Dios es, mis amados hermanos, testificar juntamente conmigo. ¿Cómo? Con diversos milagros, con señales prodigiosos. ¿Ok? Milagro, repartimiento del Espíritu Santo, revelación que usted recibe cuando el pastor está predicando y ¡puf! La campanita se te prende, algo te agarró. Es una sola palabra la que usted necesita. Para que una planta crezca, ¿cuántas semillas necesita? Una manzana que da cajas, una planta de manzana que da cajas y cajas de frutas, ¿cuántas semillas necesita? Una palabra, una. Y esa una entró a tu mente y a tu corazón y trajo revelación en tu alma y tú creíste en el Evangelio como todos los hermanos de la iglesia primitiva creyeron en el Evangelio. Y Dios obrando a través. Los hombres no tenemos poder. Así que los que se autonombran pastores, profetas y hacedores de milagros son mentirosos. El que obra milagros es Dios. Si después de esto usted descuida su salvación, si usted después de esto descuida su salvación, ¿a quién se va a ir a quejar? Por eso el pasaje que leímos, por tanto es necesario que con más diligencia, diligente es lo opuesto de flojo. En inglés, ¿cuál sería la palabra en diligente? Lo antónimo de flojo es diligente. No English here. Jelen. ¿Ah? A ver, ¿cómo dijo? Diligence. Diligence. ¿Entiendes diligence o diligente? ¿Cuál le gusta más? Diligente es aquella persona que se levanta tempranito para ir a trabajar. Diligente es aquella persona que trabaja, ¿no?
Yo en estos días me llevé uno a trabajar. Era más flojo que el diablo. Flojo, pero flojo, de aquí a la China. Digo, Dios mío, dije, si no fuera hispano, hace rato lo mando para otro lado. Lo bendije muy bien, yo dije, que te vaya muy bien. Conmigo no vas a prosperar, le dije, otro te va a pagar mejor que yo. Sean diligentes. Porque si los del Antiguo Testamento no escaparon un mensaje como de Moisés, nosotros menos. La salvación de la vida eterna está en tus manos. Está en tus manos. Usted no hizo nada. Usted no hizo nada. De milagro te cayó en las manos la salvación de Dios. De alguna manera Cristo llegó a tu puerta. No sé cuál era la situación en el momento que usted encontró la vida eterna. Yo estaba buscando un cuarto para rentar. Yo no necesitaba de Dios. Era joven, no estaba enfermo, no tenía enemigos, ni suegra tenía. Era un hombre feliz yo. Y ahí me encontré con Cristo. Y ahí Dios habló a mi corazón. Y de a poquito el Señor fue enseñándome. Si después de esto yo pierdo la salvación, sería peor que los Gálatas. Así que mis amados hermanos, no sé cómo llegó el Evangelio a tu vida. No sé cómo has ido reteniendo. No sé cómo ha sido tu vida. Pero si usted retiene las enseñanzas de sus pastores, de sus líderes, usted le va a ir bien. Y si usted es diligente, usted va a heredar la vida eterna. Pero si no, usted va a ir a la muerte eterna, separación de Dios. Si usted no sabe cómo va a ser el infierno, Dios nos va a dar una probadita. Los 7 años de la gran tribulación del anticristo es una probadita de lo que es el infierno. Dios se va a retirar del mundo por 7 años. Dios se va a retirar del mundo, el Espíritu Santo se va a retirar por 7 años. Este mundo va a probar por primera vez lo que es vivir sin Dios. Lo que es vivir sin Dios. El universo va a salirse de su cauce. O sea, nada va. O sea, la naturaleza. Ahorita las cosas están en su lugar porque Dios lo mantiene en su lugar. Una vez un tonto me dijo a mí, ¿y cómo que Dios existe? ¿Cómo que Dios viste que la Biblia dice que Dios sostiene el universo? La ley de la gravedad, todas las cosas Dios lo sostiene. ¿Cómo que Dios hace esas cosas? Yo le dije, te voy a decir una cosa. Usted me puede responder por qué yo no lo puedo matar ahorita aquí a usted. ¿Qué me detiene de matarte aquí ahorita mismo? ¿Qué hace que yo no te asesine en este mismo momento? Le dije yo a él. ¿O qué hace que ese perro no venga y te muerda? Porque Dios tiene controlando las cosas. Usted va por la calle, claro, a algún loco se le extravia, ¿no? Porque también tú a veces no porque a veces los ladrones vienen y te terminan matando. Pero yo cuando estaba en Argentina, y ahí los hermanos de Argentina, si me ven son testigos, yo me metía en los barrios más peligrosos. En los barrios más peligrosos que ni el ejército entraba, ahí nosotros entramos a evangelizar a los niños. Fuerte Abache, Barrio Evita. En Barrio Evita había un joven que un boliviano le terminó matando por accidente. Hasta el ejército le tenía miedo. De 18 años tenía el tipo, no sé cuánta gente había matado. Ahí adentro nos metíamos nosotros y nunca nadie nos tocó. Pero un loco iba pasando ahí tardecito del trabajo, no le dio $1 y pum, una bala le dio. Y mi hermano es testigo. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios te va a guardar. Pero a pesar de todas esas cosas, Dios sostiene para que las cosas se mantengan como Él quiere que se mantengan. No te cae un rayo porque Dios decide que tiene las cosas bajo control. Los animales no se ponen locos porque Dios los pone en su cauce. El que está sentado al lado tuyo no te asesina porque el temor de Dios está en ellos.
El temor de Dios, Dios todavía tiene control, pero en los últimos 7 años Dios nos va a dar una probadita a lo que va a ser el infierno. Dios se va a retirar y esto va a ser un desmadre. Si a pesar de eso hay gente que todavía no va a creer en Dios, entonces va a ir a vivir una vida eterna en el infierno sin Dios. Las puertas van a estar echadas llave de adentro, porque el hombre no quiere saber nada con Dios. Ni el Dios te va a poder sacar de ahí, porque usted va a echar llave de adentro. Por eso Hebreos dice, por tanto es con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Yo no sé si Dios hizo grandes milagros en tu vida, no lo sé. No lo sé. Tal vez nunca lo haga. Hebreos capítulo 11 dice, y por fe taparon bocas de leones, hicieron fugar ejércitos extranjeros. Algunas mujeres oraron por sus maridos muertos y resucitaron. Nos gusta ese capítulo, pero hasta la mitad. Del versículo 32 en adelante dice, mas otros sufrieron vituperio, azotes, cárceles, aserrados, anduvieron por los desiertos como vagabundos, muertos, asesinados, y nunca renunciaron a su fe. Esa parte nadie lee, porque nadie quiere eso. Mis amados hermanos, vivimos en uno de los países más bendecidos, no sé por mucho tiempo, porque este país le está dando la espalda a Dios, pero por ahora todavía estamos comiendo de las migajas de esa bendición. La iglesia de los Estados Unidos es una de las iglesias más bendecidas. Somos súper cómodos, súper cómodos. Son poquitos aquí los que caminan, y si caminan son 3 cuadras. La hermana Sonia vive aquí a 3 cuadras. Todos los demás, ¿hay alguien que te trae o tú tienes tu propio auto? Esto yo lo escuché estando en Argentina, un pastor. En Puerto Rico, dijo el pastor, todo el mundo tiene su auto. El marido llega en su auto y la mujer en su auto. Yo le decía, ese pastor está mintiendo, no puede ser así. Porque acá ni el pastor tiene auto. Llegué aquí a Estados Unidos y veo que la mujer viene en su auto y el marido viene en su auto. A la hora del divorcio, 3 cominos le vale al hombre o a la mujer. ¿Qué? Andate en tu auto, yo en mi auto. La bendición, la prosperidad es un mal consejero a la hora de los problemas. Ponte de pie, vamos a hacer una oración. Ay, Dios mío. Tómate un segundo para hablar con Dios, por favor. Cierra tus ojos, olvídate del que está al lado tuyo. Yo sé que mañana vamos a ir a trabajar, pero tómate un segundo para hablar con Dios. Valdría la pena que hagas una oración concienzuda. No sé si hasta estos días has estado dudando del Evangelio, no sé si creías que no te iba tan bien, tal vez creías como este joven que Dios no había hecho nada y tuviste que ir a probar al mundo. Espero que ninguno de nuestros jóvenes pruebe la basura del mundo y termine muriendo para comprobar que Dios será bueno con ellos. Padre, te damos gracias por darme fuerzas para predicar todo este tiempo. Así como tu palabra dice, Señor, ir predicar el Evangelio a toda criatura, eso es lo que yo hago. Ahora yo te pido, Señor, que tú cumplas tu parte con señales, prodigiosos, milagros, repartimiento del Espíritu, Señor, convicción de pecado. Obra en los corazones, en nuestros corazones. Trae una fe genuina, Señor, que no seamos como los Gálatas, mucho menos como los Corintios. Danos una fe firme, una fe sólida como la roca, Señor, que no se mueva por diversos problemas. En el nombre de Jesucristo, Padre mío, si alguno estaba dudando de su fe, dudando de lo que era el Evangelio, o alguno creía que el Evangelio era un negocio, que creyendo que haciéndose cristianos se iban a hacer ricos. Padre mío,
Ahora es el momento que tu Espíritu Santo traiga en nuestros corazones la convicción de lo que es ser un cristiano. Que todo el pueblo que está en este lugar y los hermanos y amigos que nos ven en las redes sociales, que entiendan que el Evangelio no es una religión ni es un big business. Que entiendan que el que va a seguir a Cristo va a padecer persecuciones. Y que tal vez nunca vean un milagro. Y que tal vez como los hebreos esperen hasta su muerte y Cristo no retorne todavía. Y que entiendan que el justo vive por fe, no por vista y no por lo que siente, sino por lo que sabe. Mas el justo por la fe vivirá. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bendiciones.